La química posee un lenguaje propio, es decir, una forma especial de reconocer el mundo y un código que nos permite expresarnos y entendernos con otros químicos. Este código lo conocemos como fórmulas químicas. Y como el resto de los lenguajes, debemos familiarizarnos poco a poco con él hasta llegar a dominarlo. He aquí algunas nociones básicas. Las fórmulas químicas expresan reacciones a nivel molecular. En realidad, son expresiones abreviadas de las sustancias y compuestos que intervienen en este tipo de procesos. Les llamamos símbolos. Por ejemplo, la expresión NaCl nos dice que basta un solo átomo de cada elemento, en este caso de sodio y cloro, para producir una molécula de cloruro de sodio. En cambio, la fórmula H2SO4 quiere decir que el ácido sulfúrico está formado por 2 átomos de hidrógeno, un átomo de azufre y 4 de oxígeno. A los pequeños números que vemos a la derecha, por debajo de cada abreviatura, los conocemos por subíndices. Algunas fórmulas tienen además un número grande al lado izquierdo de cada abreviatura. Se llaman coeficientes y expresan el número de moléculas de un mismo compuesto. Por ejemplo, en esta fórmula vemos unidas a 2 moléculas de dióxido de carbono. Para saber el número de átomos que hay en esta o en cualquier sustancia, multiplicamos el coeficiente por él o los subíndices. En el caso de nuestras 2 moléculas, vemos que hay 4 átomos de oxígeno. Estas son reglas sencillas pero fundamentales a la hora de enfrentarse al lenguaje de las fórmulas químicas. Son, por decirlo así, algunas reglas de gramática o armonía. Al igual que sucede con la música, el lenguaje químico se vuelve cada vez más difícil y las construcciones o compuestos se hacen más complicados. Adquieren forma, se convierten en piedras, seres vivos, agua. Si lo miramos desde este punto de vista, el mundo material es muy parecido a una sinfonía interminable, constituida por la totalidad de los hechos y en donde los mismos elementos se acomodan de 1000 formas posibles, un número inimaginable de veces, creando los múltiples sonidos y tesituras del concierto universal. En física, habrán aprendido que la materia ocupa un lugar en el espacio, que puede medirse y al que conocemos por masa. Un elefante, por ejemplo, es algo que ocupa una gran cantidad de espacio. Su masa entonces será muy elevada, algo así como 4 o 5 toneladas. Pero como ya sabemos, la naturaleza está formada por miles de partes, muy pequeñas. No importa cuán grande sea un elefante, siempre podrá dividirse. Tomemos un puño de tierra. Se trata de la misma sustancia de que están hechas las montañas. Sin embargo, es solo un fragmento de esta. Ocupa un lugar infinitamente menor en el espacio y por lo tanto, su masa es muy reducida también. Si dividimos cada grano de tierra, tarde o temprano nos encontraríamos con diversas moléculas y átomos articulados. Cada uno es un fragmento de materia que ocupa cierto espacio, y al igual que la montaña y el elefante, también podemos medir su masa. Los átomos poseen un número de masa y una masa atómica. El primero se calcula con el número de protones más el número de neutrones de un átomo, mientras que la masa atómica es la suma del promedio de los isótopos de cada elemento. ¿Y qué es un isótopo? He aquí un buen ejemplo. Imagina a 3 hermanos mellizos como por ejemplo Hugo, Paco y Luis. Los 3 son hermanos e idénticos, salvo ciertas diferencias. Cada uno tiene una personalidad distinta, intereses y gustos diferentes. Cada quien tiene un talento particular y en el futuro, cada quien hará su propia vida. Lo mismo sucede con los isótopos, que son distintas versiones de un mismo átomo.
Los isótopos poseen un mismo número de protones y electrones, pero diferente cantidad de neutrones. Por ejemplo, el hidrógeno posee 3 distintas variedades de átomos. El primero, el más común de todos, posee un protón o electrón y 0 neutrones. El segundo, llamado deuterio, tiene un neutrón, además de un protón o electrón. El tercero se llama tritio y está formado por un protón o electrón y 2 neutrones. Al obtener la masa atómica de un elemento, estamos sumando el número de neutrones de los diferentes isótopos y sacando una aproximación o promedio. Para conocer el número de masa de cualquier elemento, utilizamos un espectrógrafo de masa y un patrón de cálculo, basado en un tipo de carbono llamado carbono 12. De acuerdo a esta escala, ningún elemento posee una masa menor a 1. Al carbono 12, como su nombre lo indica, se le atribuyó una unidad de masa atómica de 12. Al sumar la masa atómica o el número de masa de un elemento, obtenemos la masa molecular. Saquemos la masa molecular de un compuesto sencillo y familiar para nosotros. El café, por ejemplo. El café tiene la extraña facultad de mantenerlo a uno despierto. Esto se debe a una sustancia llamada cafeína, compuesta por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Su composición se expresa así. Para calcular la masa molecular hay que multiplicar el número de átomos de cada elemento por su respectivo número de masa. Sumamos estas cantidades. La cantidad de sustancia o materia de los elementos se expresa en moles. Esta unidad representa un número de átomos equivalente a 6.02 por 10 a la 23ª potencia. El cálculo de la masa de los elementos ha permitido a los científicos conocer los átomos de manera más exacta y utilizarlos en ámbitos como la medicina, por ejemplo, donde la investigación sobre radioisótopos se utiliza en el tratamiento contra el cáncer.